SZ o la mutación teórica de lo operatorio. SZ fue el resultado del seminario que Roland Barthes dictó en la Escuela Práctica de Altos Estudios en el período comprendido entre 1968 y 1969. Podríamos decir que Barthes por primera vez lleva a la práctica su teoría del plural del texto en una novela corta de Balzac, Sarracine. Ruptura y evolución teórica. Dejemos que sea el propio Barthes quien nos hable acerca del cambio teórico que operó en SZ en una entrevista realizada en el año de 1971 y publicada en español en El Grano de la Voz. Hubo una ruptura que situó entre la introducción al análisis estructural del relato por un lado y SZ por el otro. En realidad, en la introducción al análisis estructural del relato, apelo a una estructura general de la que luego derivarían los análisis de textos contingentes. Postulé que habría provecho en reconstruir una especie de gramática del relato, de lógica del relato, y en esa época creía en esa gramática, no lo niego. En SZ invertí de perspectiva, ya que rechacé la idea de un modelo que trasciende a varios textos para postular que cada texto era de alguna manera su propio modelo. Dicho de otra manera, que cada texto debería ser tratado en su diferencia, que debe ser tomado en el sentido justamente nietzscheano o derridiano. Creo que SZ es un libro importante para mí, porque creo que allí efectivamente operé una mutación. Logré una cierta mutación en relación conmigo mismo. ¿De dónde vino esta mutación? Una vez más, vino frecuentemente de los otros, y eso porque en torno mío habían investigadores, formuladores, que eran Jacques Derrida, Solers, Kristeva, que me enseñaron cosas, me despabilaron, me persuadieron. Y además, esta mutación teórica llevada a cabo en SZ, creo que vino de lo que llamaría una presión, una determinación de lo operatorio. Una modificación teórica intervino porque me puso a operar sobre un texto, casi tengo ganas de decir, operar un texto, relativamente corto, dándome la posibilidad, por una especie de golpe de suerte, de estar meses sobre 30 páginas y recorrer verdaderamente ese texto paso a paso. Tuve una especie de suerte personal en el hecho de haber tenido la intuición o la paciencia, o por el contrario la ingenuidad, de concebir un paso a paso del texto. Creo que eso ha determinado un cambio teórico. Diferencia, representación, producción. En las primeras páginas de SZ se plantean los postulados teóricos que servirán de base al análisis de Sarracine, aunque a lo largo del análisis se van introduciendo nuevos conceptos paralelamente con este. A continuación voy a destacar lo que creo más importante en cuanto al aporte de Barthes a la semiología. El concepto de diferencia.
como Barthes lo señala en una entrevista, proviene del filósofo alemán del siglo XIX Friedrich Nietzsche, y más cercano a Barthes, de Jacques Derrida. La diferencia, dice Barthes, no es una cualidad plena, irreductible, no es lo que designa la individualidad de cada texto, lo que lo nombra, lo señala, lo rubrica, lo termina. Por el contrario, es una diferencia que no se detiene y se articula con el infinito de los textos, de los lenguajes, de los sistemas. Una diferencia de la que cada texto es el retorno. Barthes nos plantea entonces cómo valorar un texto y nos responde: la evaluación fundadora de todos los textos no puede provenir de la ciencia, pues la ciencia no evalúa, ni de la ideología, pues el valor ideológico de un texto, moral, estético, político, alético, es un valor de representación, no de producción. Nuestra evaluación solo puede estar ligada a una práctica, y esta práctica es la de la escritura. Aquí Barthes establece la diferencia entre lo escribible, lo que puede ser reescrito. Lo que está en juego en el trabajo literario, dice Barthes, es hacer del lector no ya un consumidor, sino un productor de textos. Ahí escuchamos la voz de Kristeva. Frente a lo escribible, Barthes opone lo legible, esto es, lo que puede ser leído pero no escrito. Reescribir un texto, agrega Barthes, no sería sino diseminarlo, oímos de nuevo la voz de Derrida, dispersarlo en el campo de la diferencia infinita. Los textos legibles son productos no producción. Para diferenciar al texto escribible del texto legible es necesario, según Barthes, una segunda operación, la interpretación, en el sentido nietzscheano del término. Interpretar un texto, dice Barthes, no es darle un sentido, sino apreciar el plural de que está hecho. Y es cuando Barthes nos da esta hermosa frase: el texto no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes. No tiene comienzo, es reversible, se accede a él a través de múltiples entradas, sin que ninguna de ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal. El paso a paso como metodología. Barthes afirma en los nuevos ensayos críticos que lo primero que se debe tener en cuenta para efectuar el análisis de un texto es un cierto espíritu de libertad metodológica. Se hace necesario, señala el autor de Mitologías, un análisis progresivo aplicado a un texto único. Y agrega, el texto único no es acceso
inductivo a un modelo, sino entrada a una red con 1000 entradas. Seguir esta entrada es vislumbrar a lo lejos no una estructura legal de normas y desvíos, una ley narrativa o poética, sino una perspectiva de fragmentos, de voces venidas de otros textos. Vemos aquí la noción de intertexto de Kristeva. De otros códigos cuyo punto de fuga es, sin embargo, incesantemente diferido, misteriosamente abierto. Cada texto único es la teoría misma. Cada texto propone, diríamos nosotros, su metodología de análisis. El paso a paso, por su lentitud y su misma dispersión, evita penetrar, invertir el texto tutor, dar de él una imagen interior. No es sino la descomposición, en el sentido cinematográfico, del trabajo de lectura, si se quiere una cámara lenta. Ni completamente imagen, ni completamente análisis. Es jugar sistemáticamente con la digresión en la escritura misma del comentario y observar de esta manera la reversibilidad de las estructuras con que está tejido el texto. Barthes explica que ese paso a paso se hará a través del significante tutor, el cual será diferido en una serie de cortos fragmentos contiguos que aquí llamaremos lexías, puesto que son unidades de lectura. Es necesario advertir, dice Barthes, que esta división será a todas luces arbitraria. No implicará una responsabilidad metodológica. La lexía comprenderá unas veces unas pocas palabras y otras algunas frases. Nosotros podemos añadir letras, puntos suspensivos, etc. Bastará, dice Barthes, con que sea el mejor espacio posible donde se puedan observar los sentidos. Cinco grandes códigos. Barthes anuncia 5 grandes códigos a los que van a incorporarse todos los significados del texto. Hasta el fin y sin necesidad de forzar el texto, no habrá más códigos que uno de estos 5, ni una lexía que no encuentre su lugar en ellos. Estos 5 códigos son: número 1. Código hermenéutico. Consiste en fijar la posición, la temática y la formulación del enigma, señalando los diversos términos que demoran y retrasan el desciframiento de la revelación. Por ejemplo, Sarracín, ¿qué es esto? ¿Un nombre común? ¿Un nombre propio? ¿Una cosa? ¿Un hombre o una mujer? Número 2. Código proairético, término utilizado por Aristóteles, también llamado código de las acciones. Detecta todas las acciones de los personajes, presentes y futuras, que circulan por el texto: paseo, asesinato, cita, etc. Número 3. Código sémico. Según Potier, el sema es la unidad mínima de significado. Barthes los anota sin más, sin tratar de mantenerlos vinculados a un personaje, a un lugar o a un objeto, ni de organizarlo entre ellos para formar un mismo campo temático. Les dejaremos, dice Barthes, su inestabilidad, su dispersión, lo que hace de ellos partículas de polvo, reverberaciones de sentido. Por ejemplo, acaban de dar las 12 de la noche en el reloj de Élysée Bourbon. Dice Barthes que una lógica metonímica conduce del Élysée Bourbon al sema de riqueza, puesto que el barrio Saint-Honoré es un barrio rico.
Número 4. Código simbólico. Este campo es el lugar propio de la multivalencia y de la reversibilidad. Número 5. Código gnómico o cultural. Son citas a una ciencia o a un saber, psicológico, físico, médico, literario, histórico. Tejido de las voces. Los 5 códigos forman una especie de red, de tópico a través del cual pasa el texto, o mejor dicho, al pasar por él se hace texto. No se trata de manifestar una estructura, sino en la medida de lo posible, de producir una estructuración. Barthes define el código no como una lista, un paradigma que haya que reconstruir a toda costa. El código, dice Barthes, es una perspectiva de citas, un espejismo de estructuras. Cada código es una de las fuerzas que pueden apoderarse del texto, cuya red es el texto, una de las voces con la que está tejido el texto. La concurrencia de las voces, de los códigos, deviene escritura, espacio estereográfico, donde se cruzan los 5 grandes códigos o voces: voz de la empiria, los proairetismos; voz de la persona, los emas; voz de la ciencia, código cultural; voz de la verdad, los hermeneutismos; y la voz del símbolo.